No se puede empezar un vivo así. No podía decir una palabra antes de empezar, porque no voy a decir nada. No podemos decir nada, ¿qué vamos a decir? Hermoso. Me causa mucha risa. Me da mucho orgullo humano. Hace mucho que hago vivos, hace mucho que estoy desde, me recordaba en la pandemia, y ver la maduración de los seres, la verdad es que me da orgullo sano, como dice Ami, el niño de las estrellas. Es un orgullo sano, es un orgullo alegre, es un orgullo que no ostenta más que eso, pero porque recuerdo cuando en la época de la pandemia, ¿no? Había muchos seres que estaban llenos de miedo, llenos de situación, ¿no? Se te morían los seres queridos, pasaban situaciones incómodas, la gente no podía salir, prohibiciones, ¿no? Ahora lo vemos en la distancia y decimos, qué loco, ¿no? Lo que se fue superando, ¿no? Y los rezagos, y yo me acuerdo que atendía 5 o 6 personas por día, era todo como, atendía de noche, madrugada, bueno, y, y la verdad es que hoy empezar con la integración es todo porque todo es perfecto. Se cae Instagram a nivel mundial y en vez de la mayoría, por lo menos, o la gente que me rodea, que está en los grupos así, en vez de ver conspiraciones y viste y que pusieron una bomba en Instagram y no sé qué, la gente hacía chistes. Y para mí eso es algo que lo representa mucho Yael, ¿no? Que tiene ese estado de graciosidad muchas veces, ¿no? O Juanchi también. Pero bueno, nada, lo quería compartir porque para mí es un orgullo humano. Ver la evolución de que nos reímos y de que todo está bien y que no pasa nada y si no tiene que ser no será y que si no estamos acá, la verdad es que no sabía viste, no sabía ni muy bien de qué íbamos a hablar, más que nada de decir que todo está bien, que el amor es lo que vos en tu maestría hablando en la semana con una grandeza que está intervenida yo digo que vos sos una mezcla de soberbia y humildad. Y es muy importante porque tenés como la soberbia de la grandeza de poder telepatizar, canalizar o que usen ese instrumento humano para traer la información y la humildad de bajarla acá. Entonces, nada, está buenísimo, lo digo de verdad porque lo siento, no, yo no soy bastante verdad, pero está buenísimo todo lo que pasó hoy. Digo, mirá qué linda manera de empezar, ¿no? Antes lo hubiéramos visto como una catástrofe, se cayó justo que vamos a hacer el vivo, ¿no? No me había Y ver los preparado, chistes fue... me había preparado el cafecito y así que mientras hacemos algo me tomo el cafecito y me lo terminé tomando antes porque digo, bueno, ya está, o sea, me tomé el café mientras esperaba y como estaba vibrando mucho, toda la semana fue así en realidad, Sí. Horus está cada vez más presente y cada vez es más inmediata en la forma de expresarse y compartirse. Y mientras te esperaba, y esperaba todo esto, el té esperaba creo que es para todos, es como esperar esto. Sí. Y es como la representación de lo que sucede más allá de lo que entendemos. Y me puse a escribir algo que me dice Corus. Mientras yo me baño y Corus me habla, es como que se ve que el agua me conecta de alguna forma muy particular, ¿no? Y, Sí. y entonces me dice, ¿podés codificar una conciencia? Y yo, viste, como... Y empecé, ok, ya arrancó, y bueno, nada, me parecía como re lindo, y empecé a escribir, y terminaron siendo 2 hojas, así que después en algún momento después lo leeré antes de terminar el vivo, como cierre, si querés, si estás de acuerdo, Sí, sí, claro. eh, como para cerrar, porque tiene una frase final muy hermosa que me parece lindo dejarla para el final. Así Sí, que bueno. sí, porque creo que eso va a cerrar todo.
en integración, no en cierre, sino en integración en ese camino que digo yo. No hay un cerrar, no hay un terminar, sino es como es empezar de nuevo. Y está buenísimo. Es eso, como yo decía, de esto de que habíamos hablado de que no era soltar a Talo, sino integrarlo adentro. Exacto. Y está como buenísimo eso. Es una manera, a ver, cuando Corus me mostró la T, me la mostró como un ancla, que es Sí. perfecto, porque el ancla te sostiene también a un lugar donde un ser debe estar. Pero si te parás en ese ancla, entendés como que cuando el barco empieza a subir la cadena, el ancla es tu soporte también. Total. Entonces, te sube a ese nuevo espacio donde la transición forma parte de ese camino. Total. Está buenísimo eso. Sí. Eso ahora que lo estoy representando en el barco, es como está buenísimo. Y es como ese abrazo que yo decía que era, ¿no? Que yo te compartía esto de hacer el vivo como para decir, bueno, a ver si nada, vean este vivo. Es como decir, bueno, mira, ¿querés entender esto? Vean este vivo. Tenés esta situación, vean este vivo, ¿no? Hoy hablamos un poco con ya eso también, ¿no? Y tenía que ver con poder acompañar los procesos humanos. Yo decía, yo acompaño más o menos 12 procesos humanos por semana. Y por ahí acá, ya con 70 personas que estén acá, más los que lo vean, es poder acompañar como de golpe un poco más. Entonces por eso te pedí si me podías acompañar a hacer este vivo para poder aclarar algunas cosas que están buenísimas y que son de integración, y que es, como aprendí alguna vez en CAF, que decía que no se puede hacer transitar a todas las almas a la misma velocidad, porque se frenaría unas pocas y se arrastraría muchas. Entonces, que la idea acá no es frenar a ningún alma, y que por otro lado, la idea acá no es arrastrar a ningún alma. Entonces creo que es un poco lo que vos me compartiste, que compartió Corus en la semana, que es esto que yo puse en el posteo de la integración, ¿no? Que acá es como la espada amorosa, ¿no? Es como poder acompañar en ese proceso, y que cada uno sea libre, porque el camino de la aceptación es el camino del amor, y que cada uno sea libre, ¿no? Y nada, y me parece que está bueno compartirlo para que cada ser pueda compartir. Yo, antes de expresar alguna otra cosa, lo que más quería expresar es que busquen la libertad, y que la libertad esté resonada en ustedes, lo que ustedes sientan. Si en algún momento no les resuena más Talo, está bien, no se esfuercen a seguir a Talo, ¿no? Y si lo quieren seguir, tengan la libertad de seguirme. Y si quieren hacer grupos, hagan grupos. Y si quieren poner like, pongan like. Y si no quieren poner like, no pongan like. Pero creo que es la ampliación del ser. O sea, hagan lo que quieran. Entonces busquen lo que más les resuena, ¿no? Como si acá fuera yo digo siempre que es como que algo que vos compartías y que me compartiste, que decías que Corus te mostraba algo, a mí me quedó grabadísimo, infinitas posibilidades. Siempre. Me parece que eso tiene una grandeza, parece una grandeza, que yo siempre digo, las verdades de Dios, las verdades de Dios es lo que es irrefutable en mi corazón, no lo que es irrefutable porque el humano puede. ¿Sabes cómo me lo mostró? Las infinitas posibilidades. ¿Viste un láser? Sí. Ella me mostró una luz, y de esa luz que surgía, se abría como en un abanico de posibilidades dentro de esa misma luz, como si fuera un cable, y adentro no tenía 5 hebras, tenía infinita cantidad de posibilidades, y todo depende de el ser, cómo decide transitar y caminar. Bien. Cómo cada ser es guiado en sí mismo en ese camino a la conciencia. Total. Vos me preguntaste hace unos días, ¿qué significa? ¿Te acordás la pregunta? Sí, la pregunta era que tenía que ver con
con esto de la integración humana y en el proceso integrativo del humano, de poder comprender esto de que, ¿por qué? Era algo que para mí era como nuevo, pero como que todavía no estaba. Entonces que no se podía como hacer la integración. La pregunta era, ¿por qué somos guías y no terapeutas? Bien, ¿por qué una conciencia como Maika dijo? ¿Por qué serán o somos guías y no terapeutas? Algo así, ¿verdad? Sí, bien. Así fue. Que me habían empezado a preguntar eso, entonces bueno, no estudiamos terapeuta, y yo le decía, sí, es un proceso. Perfecto. Entonces, la respuesta de Corus fue, es una conciencia que tiene una observación fuera de lo que es el tiempo. ¿Se entiende? Sí, claro. Es la información que entrega una conciencia hablando en presente sobre un futuro. ¿Se entiende? Es como decir... Total. Sí. Una conciencia no tiene noción de tiempo ni espacio, solamente expresa una verdad que entiende como presente, pero no deja de ser una realidad futura para algunos seres. No para todos. Nunca todo es determinante ni absolutista. No existe. Total. Porque sería encasillar el proceso que atraviesa la humanidad. Y eso no es amplio. Total. Entonces, una conciencia donde no está atravesada o que no está atravesada por el tiempo y el espacio, no puede explicar una situación futura poniéndola, ubicándola en ese rango. Claro, en una visión futura que la tenemos nosotros, ¿no? Que ella le entiende como presente. Claro. Entonces, no sé qué iba a decir. Creo que eso era todo. Bien, está buenísimo para poder aclarar y entender cuando muchos me preguntaban cuál era mi proceso individual. Por eso digo, buscar en su corazón, buscar la resonancia, no importa errados o acertados, no busquen la perfección es el transitar y no corran. No es volverse loco, desesperarse, no, la ansiedad. Creo que en algún momento Leandro Lianco decía en algún momento como que no ahogarse en la búsqueda de la evolución, no ahogarse en la búsqueda del futuro y no tener vergüenza ni miedo en decir, nada, me quedó alguna materia de la secundaria, bueno, la tengo que transitar. Y después, paralelo a eso, voy evolucionando. Yo nunca dejé de mi evolución a nivel ser y mi evolución a nivel humano. Entonces la hice acompañando el proceso, más allá de que yo sea quien soy. Entonces, cuando yo empecé a transitar y fui trascendiendo, esa vibración me fue alcanzando como cuando inconscientemente fui a buscar a Corus en una charla con Florencia y de repente apareció Corus diciendo, esto es, pum, pum, se acomodó, Halok Ashtar, Halok Amul la gran vibración, Amul es esto. Y yo, como digo siempre, en esas dudas que yo tengo, voy y consulto, me hago lecturas de registro porque creo que todavía no están obsoletas, porque creo que sirven, y cuando me las hago me confirman, pero a la perfección, no con alguna dudita. Bueno, puede ser que ese sea tu padre elevado. No, es, ¿no? Y gente que por ahí no está en la información, que es mucho más llamativo, que no que yo. Entonces, para mí es súper importante las dudas, cuestionarse, preguntarse, observarse en qué los deja más en paz. Yo puedo dar el ejemplo de cuando solté mis heladerías, que lo hice estando fuera de toda esta información, pero utilizando como herramienta las flores de Bach, que me den esa conciencia de decir, yo siento que la tendría que haber soltado hace un año, capaz digo, pero siento todavía tengo como ese miedo. Bueno, listo, espero un año, en conciencia de entender de que por ahí ya era tiempo. Entonces lo vas a hacer un proceso, pero el día que la solté, yo puedo jurar que fue increíble, porque no sentí una nostalgia, no sentí nada. Estaba como esa integración que vos hablás, como que se integró en mí ya el proceso de la heladería. Ya está, no tengo nostalgia de, no paso por la heladería y me da nostalgia. Y eso me parece está bueno compartirlo, porque seguramente me va a suceder a mí que
todos los años que yo tengo de terapeuta y que inconscientemente, por decirlo, empiezo a formar terapeutas, es también para soltar esa parte, pero todos vamos haciendo un proceso. Entonces, respetarse el proceso es honrar la vida, y está bueno acompañar al humano en ese proceso y entender que, tengo que soltar todo y después vuelvo para atrás. Bueno, entender, me paré de puntita de pie y me sentí más alto y ahora se me cansaron los gemelos y tengo que volver para atrás. Bueno, vuelvo para atrás y ser humildad también, de no tener el yo ya sé, no, yo ya no vuelvo más a lo anterior, entonces no vuelvo más al paradigma anterior. No, por ahí te quedó algo y lo tenés que resolver y no pasa nada, se integra. Eso me parece que me parece que es importante cuando vos me lo compartiste como integración. A mí me hizo una cosa adentro, como que, por eso digo que yo no puedo negar lo que es. O sea, después cuando tengo una duda incluso mía, entonces la transito. Y obviamente que todo se va a ir dando en una manifestación, pero poder comprender y asistir, porque me pasaba que llegaban muchas personas como diciendo, bueno, no estudio más nada. No, si vos querés seguir costelando, costelá. Si vos querés seguir utilizando alguna herramienta, utilizarla. Si alguien quiere estar en la religión y lo lleva al camino del amor, para mí cualquier camino que te lleve a la aceptación, como dijiste vos, a la integración del todo, me parece que es un camino válido. Entonces, después si me quita la paz, bueno, observo si es la religión, si es la conciencia, si es la espiritualidad. Pero me parece que en ese camino es darle un halo de como un respiro, ¿no? Que vos me contabas así ese sonido. Es una calma. Y yo te preguntaré, ¿tú conoces a esta humana? Sí. Bien. ¿Sabes su codificación humana? Sí. Bien. ¿Tú crees que si esta humana, con sus posibilidades y sus carencias desde su codificación humana, su escasez y su abundancia, su positivo y negativo, ¿tú crees que si no estaría asistida por una conciencia podría hacer lo que hace? No. Bien. ¿Por qué? No sé, lo siento así, que no podría. Pero tú conoces su codificación, explícale a todos por qué es eso. A ver, ¿qué querés que le explique? Porque como es algo tan privado a veces que me cuesta hablarlo en público. Es un tema la privacidad para mí. Bien. ¿Qué quisieras que comparta de la codificación? Exacto, tú trabajas con números, ¿verdad? Sí, las dos cosas que hago es la terapia vibracional y el Soul Coach. Bien. Que es entender ese programa intervenido de vida que calculo que tanto una como otra, hasta en un proceso determinado que va a ser, que yo siento, se pueden utilizar. Después ya va a ser simplemente canalización. Bien, entonces, esta humana, estoy hablando de la humana. Sí. Tú entiendes que aquí está Corus hablando y la humana es solo el medio, en este momento. Total. Bien, entonces, tú conoces a esta humana, conoces sus límites. Ella está al servicio y no teme exponerse hoy, porque una conciencia la asiste, ¿verdad? Su programa es lo que provoca esto. Sí. Bien. ¿Por qué es así? Porque hay una codificación a transitar para trascenderla. Y por lo general, siempre que me preguntan en el Soul Coach, ¿por qué justo eso tengo que trascender? Porque es lo que te hace completarte. En el caso mío, el amor incondicional, el camino hacia el amor incondicional, el ser congruente entre lo que digo y lo que hago, que transmito. Me empiezo a completar simplemente con mi misión. O sea, individualmente a cualquiera me empiezo a completar yo. Entonces, en el caso muchas personas me preguntan, siendo número 10, ¿por qué la seguridad? ¿Por qué la confianza? Como esta humana. Habla de mí. Habla de esta humana que está aquí con... Entonces, bien, me dice, ¿por qué la confianza justo me cuesta? ¿Por qué la autoestima? ¿Por qué el autoamor? Porque es completarse en ese proceso. Es decir, vine a completarme en este proceso y cuando me completo en ese proceso de empezar a tener, en primer caso, por ejemplo, el programa número 10, la confianza, que es confiar que en este momento lo que está sucediendo, que lo que tiene que ser es lo que es, no es nada, no importa si sale bien, si sale mal, si sale más o menos, no es confiar en que va a salir bien,
que es lo que nos agarra en inseguridad, decir, uy, si sale mal, uy, si... No, confiar que como salga es lo que tiene que ser, tener la seguridad de la práctica, de decir, ¿cómo hago para aprender? Es como cuando me viene un programa número 10 y me dice, bueno, cuando yo tenga confianza te aviso y hacemos un vivo. No vas a agarrar nunca confianza si no transitamos. Entonces, desde la mente no te vas a preparar. Podemos hacer ejercicio de respiración cuadrada para que vos no te pongas en adrenalina, que respires más tranquila, para que no se te llene de cortisol el cuerpo. Cosas humanas que son del envase humano. Pero en realidad tenés que hacer lo que estamos haciendo. Exacto. Lo que estamos haciendo que es transitarlo para tener seguridad, para tener confianza. Autoestima por tenerte en cuenta. O sea, me respeto. O sea, no puedo estar 24 horas, el envase no puede estar 24 horas al servicio de Corus para todas las personas, porque hay un límite humano. Entonces, bueno, eso es mi autoestima. Y cuando la humana quiso descansar, ¿qué pasó? Cuando la humana quiso... descansar. Y quiso disfrutar la humanidad, ¿qué pasó? No, disfrutó... bueno, sí, no, bien igual. Exacto. Porque en realidad, cuando la humana estaba lista, la conciencia pudo empezar a expresarse de manera libre. Total. Asistiendo a su propio proceso humano. Bien. ¿Por qué? Porque ella no podría, desde su antigüedad, de hace 1 año atrás, 2 años atrás, exponerse en un vivo y hacer lo que acaba de hacer. Total. Exacto. Total. Eso termina siendo un faro, eso. Exacto. Acompañando. No es que acomodando. ella siempre le dijeron, no tienes miedo. Pero sí tenía miedo. Lo que pasa es que no lo mostraba. ¿Tú te acuerdas el primer día que tú me viste en mayo, hace 1 año ya, en la laguna? ¿Cómo me puse cuando preguntaron quién era Hamarak? Sí. Temblé, lloré, no podía hablar. Sí. Y no es el mismo ser que ven aquí. Y no es el mismo ser que ven aquí. No. Bien. Entonces, desde esta conciencia o desde el camino de esta humana, se puede decir que cualquier herramienta que el ser requiera para encontrarse con su verdad en conciencia es perfecto para el transitar. Son los bastones o el andador que el niño necesita para aprender a caminar. ¿Entiendes eso? Todos lo entienden. Yo sé que sí. Eso es lo importante. Exacto. ¿Por qué? Lo que pasa es que me emociona eso cuando decís eso. Ya sé. Entonces te diré. Corus me pide que te lea lo que escribió. ¿Sí? Claro ella me preguntó, ¿puedes codificar a una conciencia? Y esta humana dijo, no entiendo. Codifica esa conciencia, ponme un número. Y yo dije, no sé números. Entonces ella dijo, lo empezaré a leer y tú luego puedes agregar lo que quieras. Si requieres agregar, ¿sí? Dice, ¿puedes codificar a una conciencia usando las herramientas de asistencia humana? Yo le dije, no. Tú no tienes fecha de nacimiento, le dije. Claro. No sabes cuándo naciste. ¿Y por qué? Entonces ella me dijo, aquí en Gaia, o en la Tierra, ustedes humanos, en encarnación humana, necesitan y requieren todas las herramientas de asistencia que están brindadas para atravesar todo lo que en el universo por ahora no entienden. Ustedes están atravesados por algo que aquí en el universo no existe, y eso es el tiempo.
Por eso, el siguiente paso es pasar de las holísticas como herramienta de asistencia a la conciencia y a la conciencia, que es más que una herramienta, como, como ustedes lo vienen acostumbrados a usar, es una filosofía de vida, Ujú. por decirlo de alguna forma. Nueva forma de existir, convivir, cohabitar, compartir, ser. Existencia en la eternidad, inmortal, de seres que son, fuera de la materia densa que esta realidad evolutiva los atraviesa, por la escasez de biología, de emociones, de entendimiento, de inteligencia, sabiduría y conocimiento, etc. Aquí humanos son todos, y cada uno de ustedes aún camina la escasez en, en unos más, en otros menos, pero a todos atraviesa, a todos. Si eso no fuera así, ya habrían salido de este planeta, pero aún pisan Gaia. Unos empiezan a caminar primeros, para marcar el sendero, pero todos caminan la Tierra. Todo lo que separe, todo lo que limite, todo lo que condicione, todo lo que categorice, etc., humano es. Y los cambios deben ser transitados y transitorios. Y cada uno lo caminará por ese puente el tiempo que lo requiera y necesite, porque así debe ser. Desde la sabiduría natural de la existencia consciente, vemos a los primeros seres asistiendo desde la vibración y la conciencia, practicando la telepatía, primero con su célula cristal y luego más adelante con su Padre elevado. Ahora lo comprenden como algo separado, pero a medida que avancen en existencia y en entendimiento, comprenderán la unión y comunicación con ese universo. Todo cambio genera temor. Todo nuevo comienzo genera dudas e incertidumbre. Pero aquí, frente a ustedes, tienen a un ser que puede guiarlos a empezar sus primeros pasos para animarse a avanzar el puente. Ese eres tú. Solo puede tender la mano. Nosotros solo podemos tender la mano para que no se sientan solos. Pero hermosos seres humanos, el camino es de ustedes. Ninguno de los que guía, asiste, acompaña, puede darles lo que en ustedes no existe, sea lo que sea, desde la conciencia o desde la escasez. Solo ustedes son los que, mediante su valentía, caminarán en el autoconocimiento de su verdad. He escuchado a muchos humanos decirle a esta niña, Florencia, que su despertar fue gracias a ellos. Pero ninguno caminó sus pasos. Ninguno tomó las decisiones. Ninguno se rompió en 1000 pedazos por ella. Solo ella pudo hacerlo. Por ser quien es hoy, para ser quien es hoy. Y lo mismo es con ustedes. Por eso, no idealicen ni diosifiquen a nadie. Ya es antiguo para la civilización que caminan. Hoy ustedes son esos valientes dioses caminando la presión de la verdad para que la sabiduría del universo les dé la conciencia para caminar con valentía la nueva humanidad. Coros. Gracias. A ti.
Y gracias a Flor también. Porque es impresionante, no, me encantó, es lo que es, no tengo muchas más palabras humanas, es importante, nada más. Espero que lo único que busco es un poco de sentir la paz, el equilibrio que yo puedo sentir y poder llevarle a través de este video a muchos seres la tranquilidad de un transitar libre, en conciencia, entendiendo cada proceso, sin dejar afuera a nadie, y incluyendo a todos los que quieran estar incluidos, y entender que cada uno va haciendo lo que puede con lo que quiere sentir. Exacto. Y utilizar las herramientas que sientan. Y si en algún momento al envase, por decirlo, de Florencia, le sirvió entender que era 10 y que era un ser solar, y que esa firmeza que tenía que tener, no, pero yo no quiero lastimar a nadie. Yo me acuerdo ese día en la laguna, estábamos yo sentado en el piso y vos arriba del banquito, ¿no? Y veíamos el sol, ¿no? Y te decía, anda a decirle al sol que no queme, o sea, el sol, él hace, ¿no? Después el juicio es del otro, ¿no? Entonces, nada, poder comprender y utilizar las herramientas que le sirvan como puentes, y entender que en este proceso, que bien explicó que la conciencia lo expresa en un tiempo presente y que el humano todavía no lo entiende, entender que si te sentís terapeuta, entender que sos terapeuta, y si le querés poner guía, ponele guía, y si le querés poner terapeuta, ponés terapeuta. Y si cuando nosotros hagamos un proceso más genuino y entremos en un proceso cristalino y entremos en un proceso más crístico, y si te querés seguir llevando terapeuta, vas a guiar desde el terapeuta ya. Exacto. Porque no va a haber terapia, porque no va a haber tratamiento, porque no va a haber tratamente. Cuando nosotros pasemos de un proceso crístico al cristal, no va a haber tratar la mente ya. Va a haber, pero es importante yo compartir mi verdad, ¿no? O sea, como decíamos, yo creo que hablábamos en una charla privada, yo decía mi mentira, ¿no? No, pero esto es verdad. ¿Cuál es tu verdad presente hoy? Mi verdad presente hoy es poder seguir acompañando procesos. ¿Eres terapeuta? Poder acompañar. Sí, hoy soy terapeuta. Perfecto. Y guía. Exacto. Bien, ahora, esta que tú ves aquí, te contó que en su proceso, cuando intentó ser terapeuta, no pudo. No pudo, y no. Ahí está, es perfecto. Exacto. Ya entendí, dale. Vamos ahí. Entonces, esta humana, en su verdad, no pudo ser terapeuta. Y esta es la verdad de esta humana, de Exacto. este ser que esta es mi verdad, es lo que a mí me atraviesa, es quien yo soy. Yo no soy terapeuta, yo asisto. Exacto. Yo no quiero que vuelvan más de una vez a la sesión, y se los digo a los seres, ¿qué tienes que resolver hoy? Esto, bien, ok, resolvemos esto. Tengo que volver, decide tú, pero no vuelvas por lo mismo. Resuelve y después hablamos. Exacto. ¿Quién es esta humana? Este maestro tiene otra situación y es su verdad. Exacto. Su verdad no es igual, pero entendemos el proceso del otro. Amor. Aceptación. Cuando este maestro diga, yo no quiero asistir más, desde la terapia dirá, ok, perfecto, ya es mi tiempo de avanzar. Y es perfecto así. Total. Eso es. Y eso es lo mismo representado por miles. Si alguien siente hacer algo, lo hablaba el otro día con una persona que de los 6 años no come carne, no lo hizo porque si deja de comer carne va a estar más evolucionada. Dejó de comer carne porque no le gustaba. Es exactamente el mismo proceso. No es, entonces Florencia está más evolucionada que Talo o que Juan o que Pedro. No, el que no come carne no es que está menos o más evolucionada. Está haciendo un proceso, es lo que es. Es lo que me tocó. Es lo que sucede. Eso no lo pude elegir. Claro. No pude elegir. Lo único que elegimos es como yo diga, no, vos tenés que seguir siendo terapeuta. No decir, pero loco, no me sale. ¿Entendés? Pero yo lo intenté. Y no pude. Total.
Tengo mi Total. caja de flores de Bach sin... Total, y no puedo usarla ni en mí. No puedo. total. Y yo Entonces entender eso, que no ese es el camino, el camino es el individual. Exacto. Entonces, para no confundir a las personas, decir, no, no son más esto. No, además, si yo quiero tener otra verdad y digo, son terapeutas y van a ser guía y hasta el proceso crístico se van a utilizar las flores, las herramientas que quieran y después todo va a ser, lo van a hacer porque va a ser natural. Es como intentar no respirar. O sea, no se puede. Todo lo que el ser necesite para llegar a donde tiene que llegar es perfecto. Si esta que tú ves aquí intentó ser vegetariana por imposición, duró 2 años y terminó con una anemia. Qué buen ejemplo. Luego, por conciencia, eligió no comer carne y fueron 5 años. Y luego en conciencia también eligió agregar pollo. Hoy solo come eso, a veces, y a veces no. Y a Claro. veces elige no comer. Porque en realidad se trata de que lo que este ser, el humano, necesita experimentar, transitar, para encontrarse con la verdad que lo atraviesa. Y no en todos Total. es la misma verdad. Tú tienes un ambiente que fue lo que te creó y te dio todas las posibilidades que hoy tienes para hacer. Un ambiente no solo por el lugar donde has nacido, sino por quién eres tú, por conciencia, por encarnaciones, por proceso evolutivo, por familia, por barrio, por lo que sea, país que habitas. Y esa que tienes aquí tiene otra realidad. Ni una ni la otra es la que está bien, ni la que está mal. Si ustedes vienen y me dicen a mí, eso está bien o está mal, diré, no existe eso. Es perfecto. Claro. Es solo aceptación del camino. Libertad en la experiencia. Experimentación. Y es, si vienes por y es importante encontrar la... Perdón. Sí, si vienes por consejo, hasta a veces evito dar consejos. Tú lo sabes. ¿Y qué me decís? Nada. Total. Tiene que ver con una sugerencia, total. Es desde lo que mi ser siente que debe ser. No significa que sea lo que está mal ni lo que está bien. Claro. Buscar lo que más te deje en paz individualmente, para entender ese proceso, cómo transitarlo en este proceso de puente. Como digo yo, las terapias son un puente, no es, las dejo porque yo ahora estoy evolucionado. Si lo sentís naturalmente, es como el mismo paradigma de la alimentación, es como el mismo paradigma, ¿no?, de cuando yo siempre digo, pongo el ejemplo en la mujer porque es muy marcado, en el hombre es un poco más diferente, es entender y poder acompañar procesos de no es que vos hoy dejás de ser terapeuta y listo, sos guía, listo, hoy sos guía, listo, ya sos guía, me dijeron de arriba de sos guía, soy guía. Entender en el medio es esa, como yo digo, el proceso de menstruación en la mujer, que siempre lo comparto y en muchas sesiones acompaña los procesos, y decir, no, mirá, si hoy menstrual, no es que sos señorita, ¿y qué hago? ¿Tiro todas las muñecas? O sea, ya te tiro todas las muñecas, ya sos señorita, ya tenés que tener novio. No, es un proceso. Hay nenas que a los 11 años les llega el proceso menstrual, entonces empiezan a ser señoritas. Es como ampliar, profundizar, como digo yo bien de mi programa 9, de ir a lo profundo, de profundizar en esa maestría de decir, es lo que yo siento. Y si hay otra verdad, como bien enseñaba Corus, si hay otra verdad, es perfecta. Busquen su resonancia. Si alguien me decía, mira, esto lo descubrí hoy y es muy importante compartirlo. Lo hablamos con Yae, que en su maestría es como increíble y tiene muchas veces la palabra justa. Entonces, no, está bien, pero vos no podés imponerle a alguien. Y yo decía, sí, puedo imponerle a alguien. Ahora, el tema es que si yo, en esa libre decisión, me dejo imponer, ahí hay una responsabilidad. Es un poco lo que decía, hay una persona que decía, nos confundimos solos. Entonces entender que alguien te puede decir, mira, si querés venir a una sesión conmigo, bueno, andá y léete los registros y volvés, si no, no vengas más. Yo lo puedo imponer, después decide el otro qué hace. Entonces es como ampliar el amor.
es como incluir hasta el que impone. ¿Se entiende? En esa integración que vos me compartías en la semana, que me decías, es como ampliar este amor y decir, sí, te puede imponer diciendo algo, no vayamos a situaciones materiales, físicas del humano. Estamos hablando que a veces nos dejamos imponer verbalmente. Entonces es como decir, porque mi mamá me dijo, bueno, vos le hiciste caso a tu mamá, ¿cuántos años tenés? 35. Fíjate, te pone la culpa a tu mamá. ¿Qué te dijo tu mamá? No, que me vaya que viaje, y ahora no tengo un peso y me quedé acá. Bueno, tenés que hacerte responsable. No, pero la culpa es de mi mamá. ¿Cuántos años tenés? 35, no tenés 10 años. No estás en esa tutoría con tu mamá. Entonces, la responsabilidad también tiene que ver que, no, bueno, pero a mí me confunde. No, vos podés permitir confundirte o no en algo que otro tiene como su propia verdad, como si no tuviera la ampliación, Florencia, en todas sus experimentaciones, y entendería que el proceso es soltar eso. Entonces, no, vos también soltá. Entonces, no hay nadie que te pueda, solamente un ser como el tuyo, que por imposición hizo algo y lo practicó y no le funcionó y después solo soltó y lo que quería hacer era como imponer quedarse ahí y se dio cuenta que tenía que integrarlo eso, bueno, es lo que es. Un ser que no impone, no te va a imponer. No va a venir alguien vegano que le salió naturalmente a decirte no comas carne, porque le salió naturalmente. Bien, ahora yo diré algo más de lo que acabas de decir. Bien. Si un ser viene a esta que está aquí y le dice, yo tomé una decisión porque Maika, o quien sea, nombraré a Maika porque todos los que están aquí van a los videos de Maika y dicen, no, pero dice que me tiene que nombrar, o Corus, o quien sea. Sí. Corus me dijo. Exacto, Corus me dijo que tengo que soltar. Bien. Si tú tomas una decisión basada en lo que alguien más te dijo, ¿dónde está tu propia responsabilidad? ¿Seguirás culpándola afuera? Esa será mi respuesta. Aquí no vengan diciendo, mi mamá me dijo, o Maika dijo, o Corus dijo, o Talo dijo. Quien no tiene la capacidad de ser adulto, llegará a esta conciencia y chocará contra una pared. Total. Porque aquí no hay niños, hay adultos responsables. Entonces, si creen que porque alguien dice, ya no son terapeutas, dejen de ser terapeutas, y ustedes obedientemente dejan de ser terapeutas, es su decisión y es su responsabilidad. Total. Si deciden avanzar o no. En mi caso en particular, o en el caso de esta humana en particular, nunca pudo ser terapeuta, siempre fue asistente. Cuando llega la conciencia, cuando llega Maika, esta humana intentando ordenarse fue obediente. Y tomó el mensaje de un ser en conciencia que le dijo, debes dejar esto, porque te limita. Esta humana lo entendió desde su transitar y avanzó. Pero no significa que eso que me atraviesa a mí o que lo atraviesa al maestro sea lo que deba atravesar a todos. Porque es solamente un trayecto, un camino y un proceso. Tú tienes 8 años de terapia. Ese es tu trayecto y tu camino. Cuando estés listo dirás, ya hasta aquí llegué. Claro. Y avanzaré en algo nuevo. Bien. Avanzaré en algo nuevo. Total. De hecho se está forjando porque por situaciones internas, cuando yo empiezo a preguntar esto de, porque yo empecé a formar seres porque me venían a preguntar, che, me quiero formar, quiero asistir. Entonces yo lo vi como un puente y está buenísimo. ¿Y tú crees que eso es casual? No, exacto. No es casual. Exacto. ¿Vos pensás que es casual que venga Gerán a querer saber su número? ¿Es casual? Nada no fuese nunca casual. No. No es casual. Entonces, es entender que todo lo que nos sucede y atraviesa es perfecto para el proceso evolutivo de ese ser. Total. Cada ser que viene y pregunta,
Por ejemplo, Corus hace un tiempo me dice, prepárate para asistir a los terapeutas para que sean terapeutas en conciencia y que dejen que hagan su propio cambio en la herramienta que usan. Bueno, eso es lo que hago yo. Exacto. Entonces, en ese proceso, no puedo usar la herramienta solamente, que fue la que a mí me dio la base, sino es que surgió algo nuevo. En ese proceso de asistir a seres que quieran dejar la terapia tradicional, y lo pongo entre comillas porque es algo que pertenece a lo que venimos caminando. Total. Y empezar a caminar en una nueva conciencia, que es más que una terapia, sino una filosofía de vida, donde la aceptación es la premisa, se requiere una transición. Exacto. Tú estás ahora en un extremo del puente, tomando la mano para que se suban, solo eso. Total. Y del otro lado hay alguien que los espera, no importa cómo. Exacto. Entonces, solo aceptación es el camino. Total. Aceptación al proceso que de quien sea los atraviese. Hay seres que no tienen ni idea de lo que es una terapia o entregar una terapia. Y esos seres también podrán asistir desde la conciencia. Total. Yo hablo cuando siento hablar, si no, es como cuando hablamos entre nosotros, enojémonos, peleémonos, hay cosas que no suceden. Vamos a pelear. De lo mismo, permítanse enojarse, permítanse, porque de la misma manera que ahora no podés, es como, a ver, nosotros lo hemos practicado, ¿no? Cuando decían, qué firme que se pone Corus, qué firme que se pone, a ver, ponete firme conmigo, y es como que no funciona porque yo me entrego a la experiencia y como no hay imposición, como no hay obligación y como hay sugerencia y que para mí es el camino del amor, que es la aceptación, lo vengo diciendo desde que empezó la pandemia, aceptación y libertad de lo que sea, o sea, ese es mi único búsqueda y mi único camino. Cuando yo empecé, cuando me dediqué a ser terapeuta, lo único que quería era crecer en amor. Y por ahí muchos me decían que era tonto. Cuando estábamos en la pandemia hablaban de conspiraciones, hablaban de vacunas, y yo decía, elévense en conciencia. O sea, pero elevarse en conciencia era crecer todos los días, aceptar algo un poquito más. Exacto. Es lo que dijo Corus, hacete responsable, deja de echarle la culpa a los demás. Exacto. Entonces, y está bien, si no lo entendés, vení que te lo explico, vení que te acompaño. El puente puede ser cualquier terapia que hoy te acompañe a entender tu programa de vida. A mí me pasa que cuando hablamos con una persona en el Soul Coach y me decía, qué bueno que me ayudó a entenderme por qué vibro así y por qué vibro así, por qué tengo que transitar esto y por qué. Entonces esa conciencia, acompañada de las flores de Bach, te ayuda a transitar eso y es como que se prepara el envase para recibir, porque se le va el miedo. Yo tenía una persona que no recibía su nombre de elevación y no conectaba y le daba miedo, y cuando empezó a tomar Aspen y Mimulus, que uno era para el miedo conocido y el otro para el miedo al más allá, es como que el envase se desbloquea y pudo más fácil incorporar. Entonces eso le sirve a esa persona. Exacto. No es para todas las personas. Entonces es importante. Mi hijo Jesús no caminó hasta el año y medio, que era tonto, era imbécil, tuvo malos padres, los padres no sabían, tenía un problema motriz. De repente, al año y medio, yo lo veía porque conozco nenes que a 9 meses caminan. Entonces, él se levantó y caminó. A su tiempo, a su espacio, y me parece una situación amorosa, que cuando hablo de amoroso, hablo de aceptación y libertad, no de cariñoso, no de ser dulce, no, ser firme es amor. Decirte lo que te estoy diciendo, avance responsable, es amor. Sí. Decir, deja de echarle la culpa. Yo me había notado, yo decía, mira, somos humanos puente algunos. No sucede con qué quedó y qué quedó para mí. Para mí esto no sirve más, listo, para mí, no estoy diciendo para todos. Si querés ser terapeuta, ser terapeuta. Si querés seguir en lo que estás, seguir en lo que estás. Si querés soltar e integrar lo que estás, hacelo. Ahora, sin
decirle al otro lo que tiene que hacer, que es un poco lo que me pasaba a mí en el programa de vida, cuando Yael, yo hace mucho tiempo, yo la veía, la madurez que tenía a nivel conciencia, y yo decía, vos tenés que ayudar, vos tenés que ser terapeuta, y ella había estudiado la Flore Bach, y es grafóloga, y es lectora de registros akáshicos. Y cuando entendimos el programa, decía, no, yo vine a equilibrar la razón con la intuición, y no busco ni ser ni rey ni mendigo, y yo busco el equilibrio. Listo, ¿qué va a hacer haciendo esto? No vino. Todo lo que sea en la experiencia o en la comprensión del ser, muchas veces buscamos herramientas como cualquier tipo de herramienta que permita un autoconocimiento. Primero es para conocernos a nosotros mismos. Y aquí diré también que se requiere, porque un ser que hace o asiste o pretende asistir, atravesado por su propia oscuridad, solamente guiará a los seres desde su proceso a su propia oscuridad, porque no tiene autoconocimiento de sí mismo. Por eso es importante indagar en eso que aún no pueden ver en conciencia, porque como guía, yo no puedo guiarte a mi lío, yo no puedo guiarte a mi escasez o a mi oscuridad, Total. porque te guiaré a una zona que me pertenece. Por eso es importante trabajar los puntos ciegos que cada uno posee. Eso es asistir desde la conciencia. Por eso se requiere que el ser tenga como una claridad dentro de dónde se encuentra su propia escasez. Porque vendrá alguien a pedir asistencia, y si yo me encuentro doliendo por ser rechazado, por no ser reconocido, por tener miedo a quedarme solo, por tener miedo o creer que salvándote me voy a salvar, o lo que sea, por la infidelidad, por el dolor, por el abuso, puedo nombrar miles de ejemplos. Yo te guiaré desde ese dolor. Total. Y eso no será una guía neutra. Claro. ¿Se entiende? Claro, obvio. Es lo que me pasó a mí con el Soul Coach, me pasó eso, poder entender al prójimo, poder entender al otro. Yo tengo esta herramienta, debe haber millones. Yo conozco estas. La astrología, lo que sea, está buenísimo. Cualquier herramienta. Es más, Bach era astrólogo. Tú sabes Sí, eso. claro, obvio. 12 flores que corresponden a un arcano diferente. ¿Por qué se requiere la división? Porque en la integración de la inconsciencia, la separación permite observar cada ángulo de cada situación a resolver de ese humano. Uh-huh. Separado es más fácil de ver. Entonces, se separa para que el humano pueda ver con claridad. Luego se vuelve a integrar, para que se entienda como uno solo. Es Sí. todo eso. O sea, el humano puede decir un montón de cosas aduladoras, pero o sea, puedo decir es todo lo que está bien, es correcto. El Soul Coach te da ese conocimiento como de tu envase para entender tus límites humanos hasta que todo sea. Obviamente que esto, cuando pasemos un proceso hacia la cristalización, va a ir cayendo, porque es lo que es, pero es entender el proceso de cada cosa y lo que soltás en conciencia y la maduración del ser y la responsabilidad individual de hacer lo que vos sentís hacer y el camino que vos sentís seguir. Y lo que quieras soltar, soltalo, y lo que quieras seguir, seguilo. Acá no hay algo que yo preguntaba, que responsabilícense, o sea, tiene que ver con eso, ¿no? O sea, si a mí viene alguien y me dice, si negás a Corus, te negás. Bueno, me niego, no pasa nada, niego a Corus. ¿Cuál es? Yo estoy bien, estoy en paz, tranquilo, puedo negarla. ¿Por qué? No puedo negar a mi ex, puedo negar a mi actual, puedo negar a mi hijo. O sea, tener la libertad, no estamos diciendo qué es lo que está bien o qué es lo que está mal. Es esa integración de que siempre terminamos en la misma palabra, que es amor, traducida en esta dimensión, como bien decía Corus. Todo lo que está para allá, no se puede codificar una conciencia.
No. porque no tiene la alquimia del envase humano del día en que nació, que es como se instalaría un programa. O sea, yo lo tengo comprobado científicamente, o sea, todos los programas, o sea, muchas veces le digo a los seres que sienten 10, busquen la guía humana en Florencia de Corus, cuando es Florencia, porque no es sencillo. Entonces, se acompañan esos procesos, y cuando se acompañan esos procesos, se alquimiza, y cuando se alquimiza, comprendes al otro también, ¿no? No lo llevas, no, es como si Yael, por ser número 4, que es neutra, un ser como neutro, entonces ella dice, no, a mí no me toques, no me abraces. No, ella hace eso. Y como yo la quisiera convencer, no, vos estás mal, Yael, porque vos tendrías que abrazar mal, porque sos muy fría y no decís te amo. Ella es su programa 4. Entonces a mí me ayudó mucho, y por eso lo hago, y yo no quería ni siquiera hacer formaciones de esto. Yo ya con las sesiones estaba y lo quería subir a un video individual de cada uno, entonces, pero está bueno explicarlo. Entonces, por eso fue sucediendo. Yo lo hablo muchas veces, eso que digo, a veces ni siquiera es lo que vos querés, es aceptar, como cuando a un ser, que yo le doy muchas veces los ejemplos y le digo, ¿vos creés que, no sé, Ricky Martin eligió ser homosexual de un momento para el otro? ¿O simplemente eligió aceptar lo que hace mucho tiempo le sucedía? Porque yo tuve la particularidad de atender a un familiar de él que me decía desde los 12 años que él tiene esta situación. Entonces, en un momento el miedo te reprime. Entonces, cada uno tiene su proceso. No hay error, no hay castigo. No, con la sabiduría de mi presente no puedo andar castigando. Ayer hablaba con una amiga y me decía, ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué no me decidí antes? No, honra tu vida, honra ese proceso. No. Como yo voy honrando el mío y integrándolo en conciencia. Y muchas veces, cuando yo dije, voy a empezar a formar y voy a poner una página de Amul, voy a poner otros terapeutas, entonces cuando no lleguen a mí, tengan que ver ahí y poder asistir a otros y empezar a hacer como esta, yo hablaba de lo mismo que hablás vos, como un terapeuta en conciencia. Es como un proceso, hasta que en un momento se va integrando tanto que va a quedar un ser en conciencia. Entonces es como que vamos integrando, porque muchas veces, hay algo que es muy, muy integrativo y lo voy a compartir ahora en este momento, y me parece que es muy sano compartirlo. Una persona a veces, y no estoy diciendo que sea, como digo yo siempre, yo lo que digo, yo no pretendo que sea ni compartido, ni respetado, ni siquiera aceptado. Yo simplemente hablo libremente, ni humildemente, ni soberbiamente, hablo libremente, o sea, libero mi mente y comparto. Y digo, una persona por ahí que viene a un tratamiento y dice, voy a visitar a un terapeuta, me pasó el otro día, bueno, llega porque tiene una situación humana. Y una persona que está en guía en conciencia y me conoce a mí, sabe que va a encontrar un terapeuta con un poquito de más allá hacia la conciencia. Es un proceso evolutivo. Entonces, son procesos, si no iría a un psicólogo, y también está bien. Por eso es esa honra de decir, llegaste por la iglesia, honra. Llegaste por la conciencia, honra. Llegaste por el psicólogo, honra. No es soltar el médico, no es eso, es una integración que va a suceder sola. Nadie impuso dejar el mensaje de texto. Nadie impuso dejar el mensaje de texto. ¿Por qué dejaste el mensaje de texto? Porque empezó a servir más el WhatsApp. Porque era gratis. Claro, empezó a suceder. Entonces hay algo que es mejor que sucedió, lo elegí, lo que funciona, funciona, no hay imposición, nadie sacó el mensaje, porque si vos agarrás el teléfono, el mensaje de texto sigue estando acá, pero a veces ni lo encontramos, ¿cuál es? Porque va quedando en desuso, que es lo que sería la palabra correcta para obsoleto, que ya no se usa, significa, esa es la palabra obsoleta. No que no queda obsoleto porque decidimos todos no usarlo, porque va quedando, porque sucede así, es como el chupete en el niño, o como el andador, como bien claro dijiste, cuando ya sabes caminar, ¿para qué lo vas a querer? Entonces, diferente es cuando a alguien le decís, ¿cuántos años tenés? Por ejemplo, en el caso de mi hijo Jesús, 1 año y medio, no, listo, sacale el andador. Le sacás el andador y se cae, y se lastima la frente. Entonces después viene conmigo y yo te digo, che, vos le dijiste que saque el andador. Entonces esa responsabilidad en seres maduros, en bases maduros, porque yo me encuentro con gente de 60 y de 70 años que son niños y niñas humanos, de verdad lo digo, y lo digo con la libertad que me compete. Yo la vez pasada, hace 3 días atrás, acompañé a una mujer en un proceso de que no comprendía
Por eso también es el formar en las terapias para que puedan tratar esto, que yo ya no lo quiero tratar más, porque ya está. Entonces, ya estoy como un poco cansado. Hace 8 años que yo trato cada persona con hipertensión, entonces, bueno, tengo que tener tiempo, entonces formo personas, las personas llegan a esas personas, entonces yo puedo limitar las consultas en tiempo, espacio y materia, y el que no llega a mí, llegará a esas personas, y yo puedo avanzar en el proceso evolutivo, y no quiero explicar más un proceso de hipertensión, de que el globo que se infla, que se infla y se le va metiendo presión y después explota. Y la persona esa con 62 años no conocía que su presión arterial estaba generada simplemente por no expresarse. Y cuando le puse presión y le puse la E y la X adelante, y me dijo, ¿tan fácil era? No, no te enjuicies, no lo sabías. No sabías que te tenías que expresar para no llenarte de cortisol y de adrenalina por el miedo tu sangre. Y que después tengas un proceso de depresión, porque las glándulas suprarrenales se agotan y dejan de generar ese cortisol que te permite levantarte todas las mañanas, entonces vos te sentís deprimido y no te puedes levantar de la cama. Entonces, por ahí eso ya lo quiero dejar como plasmado en varios que lo puedan explicar y decirle, hay gente que hace eso, pero es un proceso humano, tengo un tiempo, tengo un espacio, tengo una materia, y es mi sentir, y no pretendo, no digo que esté en la verdad, es mi verdad. No, es tu verdad, y cada uno tendrá la suya. Ahora, si llega alguien a sesión contigo, y ese ser tú sientes que necesita asistencia psicológica, ¿tú lo derivas? Sí. Yo también. Sí, total. Psiquiátrica también. Cualquier y de hecho ser trabajo en conjunto. Exacto. De hecho, cuando vienen con un tema así, trabajamos en conjunto incluso con la medicina tradicional. Exacto. Tenés hipertensión, listo, tomá el Lotrial. Eso es para... Patch decía, el principal fracaso de la ciencia moderna es que trabaja los síntomas y no las causas. Entonces los síntomas, tomate la pastilla. La causa emocional, vení que la trabajamos acá explicando cómo funciona la parte interna emocional, pero Exacto. acompañado. Entonces, ¿por qué yo, por ejemplo, derivaría a un ser a una terapia psicológica? ¿Por qué? Porque considero que ese ser, en su proceso, por lo que puedo leer de ese ser en todo su conjunto, requiere otro tipo de asistencia diferente a la que yo puedo proporcionar. Lo mismo es si derivo a alguien a que vaya con Paulita a hacer flores de Bach. Total. ¿Por qué? Porque conozco la herramienta y sé que funciona. Total. Aunque yo no la use, pero sé que funciona. Porque obvio, en algún como yo no uso la psicología. Exacto. Entonces, no se trata de que un psicólogo que tarda 2 años en permitirle a un ser darse cuenta de algo que está atravesando sea obsoleto o no sirva. Significa que ese ser necesita un tránsito mayor dentro de su propio proceso de autodescubrimiento, de autoconocimiento, de encontrarse con su herida, de encontrarse con el inconsciente. Se trata de eso. No hay ninguna técnica o herramienta que no sirva, pero recuerdan que es separar para poder observar en claridad, sea lo Total. que sea. Sea lo que sea, sea lo que sea, es parte del proceso. Los que están haciendo una guerra tienen que transitar la guerra para poder trascender la guerra. Es un proceso. Yo sé que a veces es complejo comprenderlo, pero es como estás diciendo vos. Y es algo más, que Corus me lo vuelve a traer para que lo diga. Cuando hablamos sobre por qué una conciencia hablaba de presente, una realidad futura. Sí. Corus también te dijo, ¿Jesús para quién habló? Para los que hoy somos. Exacto. La mayoría contesta para sus discípulos, para sus apóstoles, para los que estaban ahí. Los que estaban ahí no entendían nada. Era un loquito que hablaba con parábolas y decía que no sé quién y sanaba y qué sé yo. El mensaje de Jesús se entiende hoy. Total. El mensaje de Maika lo entenderán dentro de un tiempo algunos, otros ya lo entienden.
Sí, y otros no lo entenderán como hoy no lo entienden el de Jesús. Exacto. Entonces, no literalicen. No es literal, todo no es literal, es mucho más amplio. Recuerden infinitas posibilidades. Y todo Nada se es expande a medida literal, que nada es taxativo, todo lo que podamos ampliar, nada es obvio, nada es esto o lo otro, es esto y lo otro. Entonces, ese es el proceso de la integración, ese es el proceso del puente, claro, y también, porque si no queda inconexo. Entonces, tengo que pasar acá y acá. Bueno, dale, quiero pasar acá y acá. Bueno, entonces, hay personas, que yo lo explicaba ayer, porque a mí me pasan cosas increíbles, ¿no? Ayer nos juntamos para ir al cine, íbamos a ir con Yae, y después íbamos a ir con Cari, y después llamó Leandro, y después Noé, y en un momento éramos como 15 para ir al cine. Y después nos damos cuenta que primero el humano es un ser social. Bueno, ahí Paula lo puso claramente. Entonces el camino del medio era juntarnos, ir a ver una película y después elevar conciencia. Entonces, y después era elevar conciencia. Entonces, es un poco esto que estás compartiendo vos, que decís, a veces los seres, yo tengo que pasar de acá a acá y me da miedo. Entonces, cualquier técnica, cualquier terapia, cualquier tratamiento, sea el Soul Coach, porque bien profundo dijo Corus, el autoconocimiento hace conocer mis límites humanos del envase, ¿no? Como decir, si yo tengo que transmitir una conciencia, me parece que cuando nosotros nos encontramos, guió también a Florencia en lo humano, no a Corus, no al ser de luz, no a Kalarak, no, estamos hablando de Florencia, el humano, el envase. Entonces, para poder comprenderse, entonces, es una herramienta humana, a mí no me va a preguntar nunca Florencia a mí algo universo, yo la voy a mirar y le voy a decir, ¿what? Ahora sí me puede preguntar algo del programa, ¿no? Del programa humano, para poder comprender, y quizás comprender al prójimo, ¿no? Porque si a alguien le sale un programa que en su miedo evita responsabilidades, bueno, pará, entonces él está en miedo, bueno, tranquilo, no es, estás en miedo, trascender el miedo, no es fácil, no es tan sencillo. Entonces las personas, ahí puedo dar un testimonio de Paula, que mañana vamos a hacer, ya que la vi ahí, mañana vamos a hacer un vivo hablando de la terapia vibracional y los resultados, que me dijo Paula a las 20 horas, mañana lunes, para poder acompañar, que el domingo vamos a estar allá en Córdoba haciendo la formación, para poder compartir que el ser de ella, y lo voy a compartir mañana en el vivo, el ser de ella entiende que su hija se va y no pasa nada y somos seres de luz, pero el humano tiene apego. Entonces me dice, con un proceso de flores de Bach, lo que hago es ayudar a mi humano que no sufra. Ahora, como digo siempre, ¿se necesita? No. ¿Se prefiere? Sí. ¿Va a suceder igual? Obvio. ¿Lo prefiero? Más vale. Yo sí. Yo ahora puse recién la calefacción porque puedo y porque quiero en la pieza, pero no es que, wow, la necesito, pero la prefiero. Es súper importante. ¿Podría estar sin esta luz? Sí, puedo estar, mirá. Puedo estar tranquilamente sin esa luz, pero yo la prefiero. ¿Se entiende? Entonces, es como súper importante dar un camino de que se necesita, sí o sí. No, simplemente tranquilo, libérate, lo sientes bien. Creo que es un proceso que para mí no queda otro título que es amor, porque el amor es aceptación. Y nosotros, como bien dijo Corus, hasta que pasemos ese halo, por decir, hacia el universo, todo va a cambiar. Pero acá funciona así. Tenemos limitaciones humanas. Lo que no tiene limitación es la evolución. No se puede frenar. Aquí, atravesados por la materia, el tiempo, estado evolutivo, origen, escasez, densidad, falta de conocimiento, se requiere que los seres sean asistidos. Son asistidos desde el origen. Y eso no dejará de suceder. Total. Es más, les diré algo que surgió hace 2 noches atrás. Florencia estaba jugando un jueguito de video en el celular, porque no se podía dormir, y Sheran tuvo la grandiosa idea
de preguntar algo y fueron casi 2 horas de conversación entre Gerán y Cruz. ¿Sí? Y aquí también te diré algo y tú lo vibrarás y me dirás si esta información para ti está fuera de lo que es la claridad o si no resuena contigo. Gerán preguntó, ¿por qué tanta insistencia en entender o conocer la ancestralidad? Y Corus respondió, los seres humanos temen tanto a su oscuridad que se insiste en la ancestralidad para que lo entiendan como algo separado de ellos, pero forma parte de lo mismo. Linaje y ancestralidad, lo mismo es. Porque lo que no se animan a mirar en conciencia se debe separar para que lo puedan aceptar. Entonces, todo aquel que lleve a la ancestralidad un proceso humano no resuelto, en este presente, desde el linaje o desde su verdad actual, hoy, también existe. Pero como no tienen la valentía de verse en esa verdad, lo llevan a la ancestralidad. Y dicen, yo tengo ira, o tengo enojo, o no tengo reconocimiento, porque mi ancestro no lo tuvo. Y eso es hoy. Porque es lo que hoy atraviesa el humano. Solo es presente. Entonces, en la valentía de los seres que caminan esta verdad, deben entender que solamente es una forma más de que se animen a mirarse y se acepten. Si sienten miedo, si sienten ira, si sienten escasez, si sienten rencor, remordimiento, todo lo que sea, es así, es hoy. Es un poco el proceso que yo te contaba, que en cierta forma de chico yo tenía esos sueños recurrentes de querer arrancar los Jesús crucificados en las iglesias, ¿no? Que tenía como un sueño como loco, ¿no? De ir a arrancar de las iglesias los crucifijos, no sé, Jesús crucificado, ¿no? Tenía como sueños rarísimos. Entonces, la responsabilidad tiene que ver con que, y es importante esto, mirá, justo lo trae, por eso me hacía así, porque digo, parece que está todo, bueno, lo que hablamos siempre, está todo guiado. Es increíble porque es la inclusión de poder ampliar la situación ancestral. Y yo hablaba, por ejemplo, que yo decía, yo me siento, no, nosotros tenemos como esa falsa modestia, ¿no? Ay, no vas a decir que sos mejor que fulano, que tal. Yo me siento en la evolución, porque recuerdo tener mucha lectura sobre Jesús, mi mamá era devota del Sagrado Corazón de Jesús, y de sus enojos, y de sus berrinches, y de sus enojos incluso con la iglesia, ¿no? Y ahí había falta de amor, y no tiene nada de malo, y yo amo profundamente, y toda la historia de Jesús, y todo, y mi hijo se llama Jesús, y yo decía, qué increíble, porque en esta encarnación, Gonzalo Míguez, cómo evolucionó hacia el camino hacia el amor incondicional. Me quedan muy pocas cosas en esa no aceptación humana que todo este tiempo se está cada vez transitando más hacia ese lugar. Y obviamente que tiene que ver, gracias a lo que acompañarnos, a tenernos, le digo yo tenernos, digo, no es agarrarnos, ¿no? Por eso es importante ampliar, ¿no? Pues yo tenernos, tenernos es saber que estás, no tenernos. Eso es agarrarse, nada que ver. Entonces, qué importante, porque evolucionamos, porque yo ya no pienso en eso como Jesús. Pienso que si estás en la religión y es tu camino y te lleva hacia el amor y te lleva hacia estar en paz, está perfecto, esto es todo conciencia. Entonces creo que somos evolucionados en eso. Jesús no era religión. Claro. Jesús era un ser que trajo un mensaje. Y el humano que toma todo lo que necesita
porque no entiende que no posee nada, tomó un ser y lo diosificó. Y hoy muchos humanos vuelven a hacer lo mismo sin darse cuenta que es solo un mensaje. Ta. Entonces, tomen el mensaje de cualquier maestro y simplemente encuéntrense con esa verdad que los atraviesa. Solo eso. No quiero que quede nada después de esto. Bien, Es mi es verdad. perfecto. No tengo nada que agregar a eso. Exacto. Nos podemos ir si quieres. Podemos ir en paz, como dicen en la Y iglesia. sí, en paz. Se puede ir en paz, En una, cerrando el en una, domingo. en una paz verdadera, por lo menos para mí, porque es llevarle paz a muchas personas que por ahí están enredados y les cuesta soltar y les cuesta agarrar y el mensaje, ya está. Toma el mensaje y en Y haz amor tu acepta camino. al mensajero. Exacto. Toma el mensaje y haz tu camino. Te abrazo, hermoso maestro. Te amo. Te amo. Gracias. A ti, mi amor. Aceptación. Te amo. Chau. Gracias a todos los que estuvieron ahí. Buen domingo, buena semana. Adiós. Gracias. Chau, Chao, chau. mi amor.